Vamos a empezar el último tema, el último capítulo, que es de regresión lineal. Si alguien quiere, dice algo por el chat, avísenme porque lo minimizo, así no tengo tanta cosa en la pantalla. El último capítulo, el último tema es de regresión lineal. Y bueno, básicamente regresión lineal es ajustar una recta a una nube de puntos experimentales. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Por eso yo les decía el martes que probablemente sea el tema que más utilicen en la vida profesional, porque a lo mejor alguno no va a hacer un análisis de varianza si no hace experimentos, o sea, si no se dedica a investigación, pero siempre alguna recta van a tener que ajustar en algún momento de su vida profesional, así que vamos a ver el método más común, digamos, el método prácticamente universal que se usa para ajustar rectas, y vamos a ver los criterios. Entonces yo les puse acá un problemita, no es exactamente el del teórico que tienen en PDF, porque como este ejemplo lo doy en el curso de posgrado, ya tenía diapositivas preparadas para eso, así que me resultaba más fácil armar un PowerPoint con esas diapositivas. Así que por eso les cambié la base de datos y nada más que por eso. Esta era una curva de calibración de un espectrofotómetro infrarrojo que se hizo, era una curva real, era en una tesis, no sé si era de un chico para optar un título de químico o algo así. Entonces, en un momento tuvo que hacer una curva de calibración para calibrar un aparato para valoración de amoxicilina en un espectrofotómetro infrarrojo. Entonces, lo que hizo este chico fue fijar 5 concentraciones distintas de amoxicilina. Para cada una de las 5 concentraciones hizo leyó por triplicado 3 tubitos en el aparato, y acá tienen las lecturas que obtuvo para cada concentración. Uno se imagina la base de datos puesta de esta manera, así es como la vamos a resolver en el Infostat. Así es como uno usualmente suele presentarla, con los distintos valores de la variable X y la variable aleatoria Y. Entonces fíjense que nuestra base de datos es que cada valor I sub ij de toda esta base es la lectura en el aparato de la jésima muestra, nuestro J es por triplicado en cada caso, de concentración XY. Y desde ya les digo que esto les tendría que sonar a las tablas que vimos de datos en los análisis de varianza. Nosotros cuando teníamos un análisis de varianza, las bases de datos las teníamos así: tratamiento 1, 2, etcétera, tratamiento I, y acá teníamos para cada tratamiento una muestra aleatoria de valores de la variable I. Esto se parece muchísimo a esa base de datos, a esa tabla de datos. La única diferencia es que acá, en vez de llamarse tratamientos, son distintos valores de una variable X, que usualmente es fija, pero no necesariamente. También puede ser la X aleatoria y la Y aleatoria. Probablemente si la X es aleatoria no van a tener tanta repetición de valores, o sea, no van a tener tantas veces el mismo valor. Acá sí, porque la concentración 4 estaba preparada y el investigador preparó 3 tubitos y leyó en el aparato los 3 tubitos. Y así sucesivamente. El rango de valores de X va entre 4 y 12. Fíjense que el subíndice de la X es Y, como era el de los tratamientos en el ANOVA, y el subíndice J es la ubicación en la muestra, como era también en el ANOVA. ¿Se acuerdan que dijimos que a partir de ANOVA la variable se empezaba a llamar I sub IJ? Y dimos una razón, que porque a partir del próximo capítulo de regresión, la variable aleatoria la vamos a llamar I, y por eso la nomenclatura ya empezó desde la ANOVA. Es más, vamos a usar muchos conceptos del análisis de la varianza en este capítulo. Bueno, entonces acá ya tenemos definida la variable aleatoria I en función de la X. Y nosotros sospechamos, digamos, el investigador sospecha y quiere ver si realmente espera una relación lineal entre la I y la X. El modelo lineal se expresó así: cada I sub ij es igual a alfa más beta xy, les tiene que sonar, es la ecuación de una recta, ordenada al origen alfa y pendiente beta. O sea que el x en esta combinación lineal da valores de y que si ustedes representan y en función de x, esperan obtener un gráfico aproximadamente lineal. ¿Por qué tiene esta expresión de error acá? Error EIJ. Porque si ustedes sacan esto, si el error no existiera,
todos los y estarían sobre la recta, y no es cierto que todos los y están sobre la recta. Fíjense que tenemos 4 valores distintos, 4 valores de misma concentración y distintas lecturas, o sea que hay una dispersión. Y esa dispersión se debe a los errores, se debe a la variabilidad. Entonces, ¿qué dice nuestro modelo? Que esos errores tienen esperanza cero. ¿Qué quiere decir? Que tienen tantos por defecto como por exceso, y la esperanza de los errores es cero. Eso dice nuestro modelo. Con lo cual, el valor esperado de I sub ij, fíjense que acá tienen la ecuación de una recta, alfa más beta por xy, alfa es un parámetro, beta es un parámetro, x es una variable que acá se fijó, y como la esperanza de los errores es cero, el valor esperado queda alfa más beta por xy, porque la esperanza de los errores fuera cero. Piensen una cosa, si todos los errores fueran cero, si estos 3 tubos fueran un clon uno de otro y tuvieran para todas exactamente las mismas condiciones, estos 3 números estas 3 lecturas serían igual. No son iguales porque existe ese error, esa variabilidad que el investigador no puede controlar, porque depende de un montón de cosas, de que a lo mejor estas 3 concentraciones no hayan sido exactamente 4 las 3, que a lo mejor en un momento entre uno y otro tubo la lectura varió porque varió un poco el voltaje del aparato, por 1000 cosas que el investigador no puede controlar. Entonces, esta variabilidad que hay para cada concentración está sujeta a esa varianza que el experimentador no puede controlar. Si uno hace un diagrama de dispersión de estos puntos, la lectura en el eje Y y la concentración de amoxicilina en el eje X, tenemos este diagrama que tranquilamente podemos ajustarle una recta, o sea, hay una relación lineal. Hay una variabilidad de la que ya dijimos, pero la relación tranquilamente podría ser lineal, uno podría imaginarse cuál es la mejor recta que ajusta esos puntos. Entonces ahora uno dice, bueno, ¿cuál es la mejor recta? La mejor recta va a ser la que pase lo más cerca posible de todos los puntos globalmente. Entonces, la que está a la menor distancia, el cerca es una menor distancia, de todos los puntos. Entonces, ¿cómo medimos las distancias? Las distancias del punto a la recta las medimos en la dirección de la variable aleatoria Y. Por eso las distancias que vamos a medir de los puntos a la recta van a ser distancias verticales. Ahora las vamos a ver en un gráfico. Entonces medimos esas distancias, esperen que hay alguien esperando. Ahí está. Medimos las distancias en la dirección del eje Y. Acá tenemos un gráfico de esas distancias, perdónenme, en qué chico esto. Tenemos un gráfico de esas distancias medidas. Entonces acá tienen los mismos puntos, tienen una recta que llamamos A más B por XY, una de todas las posibles rectas, y el valor sobre la recta es, para cada X, va a ser igual a A más B por XY. Entonces la distancia de los puntos azules son los observados, y A más B por XY es el punto sobre esa recta. De todos esos posibles valores, que podrían ser infinitas combinaciones de A con B, o sea, de ordenada al origen con pendiente, ¿nosotros qué queremos de esta distancia? Esta distancia, fíjense que este pedacito, este segmento vertical, es I sub ij, que es esta ordenada del punto, menos A más B por XY, que es la ordenada del punto sobre la recta. Y esa va a ser la distancia. Esa distancia la medimos para todos los puntos, los que están por arriba y los que están por debajo. Si uno, por supuesto que esta es la distancia de cada punto, si uno quiere la distancia global, tendría que sumar eso. Pero si nosotros sumamos eso, ¿qué va a pasar? A ver si alguno se imagina. Si yo sumo todos los I sub ij menos A más B por XY para todos los puntos, ¿qué me daría esa suma? Si esa fuera la recta promedio. Bueno, si no se animan, lo digo yo. A ver. No. Bueno. Ok. Si no, lo mismo que cuando hacíamos la varianza. Si lo sumo así nomás me va a dar 0, porque se compensa a los que están por arriba, por debajo de la recta. Entonces yo lo que tengo que hacer es esto, elevarlo al cuadrado. Y una vez que pienso en esas distancias elevadas al cuadrado y sumadas, ¿qué tengo que encontrar? ¿Qué tengo que hacer? El valor de A y de B para encontrar la recta que haga esas sumas al cuadrado el mínimo. ¿Y ustedes se acuerdan cómo? Vamos a darle la próxima. Encontrar el mínimo de esto, de la suma en I en J, de estas distancias. Esperen que se vaya, me bajó el...
de esas distancias entre los I sub ij y A más BXI elevado al cuadrado, el mínimo de eso. ¿Quiénes son nuestras variables acá? I sub ij, el valor ya está fijado, porque yo ya tengo el diagrama de puntos, y el xy ya está fijado. Acá tengo 15 pares de puntos que tienen abscisa xy y ordenada I sub ij. Espere que pase el gato. Entonces, estos puntos ya los tengo. ¿Quiénes son las variables? A y B. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer para encontrar un mínimo de esto? Como para cualquier mínimo de cualquier función, que acá esta función está en función de A y de B, derivar respecto de A, derivar respecto de B, igualar a 0 esas derivadas. ¿Ok? De derivar, igualar a 0 esas derivadas, van a surgir los estimadores de los parámetros. ¿Y por qué se llama recta de mínimos cuadrados? Porque tengo que encontrar el mínimo de estas diferencias al cuadrado. Por eso es mínimos cuadrados. Entonces tengo que minimizar esas distancias. Los valores de A y B, que por ahora son variables, después, bueno, sí, en realidad van a ser variables porque son estadísticos. Por ahora no los conozco. Los que hacen mínima esa suma, ahí tienen, se deriva en función de A y de B y se igualan a 0 las derivadas, son los estimadores de mínimos cuadrados. Los llamaremos alfa sombrero y beta sombrero, porque estiman a los parámetros alfa y beta del modelo que enunciamos antes. La fórmula da lo siguiente, les aviso que hacer esta derivada en realidad es sencillo, porque no son funciones extrañas. Ustedes esto lo podrían derivar tranquilamente si quisieran. No creo que quieran, pero se puede hacer. Una vez que uno deriva igual a 0, el primer estadístico que puede calcular es el beta sombrero, es el estimador de la pendiente, que se calcula así. En el numerador tiene la suma en I en J, esto lo pone al costadito, pero sería como esto, ¿no? Suma en I en J. ¿De quién? De un producto que está constituido por cada X menos su media multiplicado por cada Y menos la media general. Fíjense que no tiene subíndice. Y barra punto punto. Entonces, para cada par de puntos X y hago X menos su media y lo multiplico por este Y menos su media. Hago ese producto y sumo para todos los puntos, en este caso para los 15. Y en el denominador tengo la suma en I de NI por XY menos X barra cuadrado. ¿Le suena esto? Esta suma de cuadrados. ¿A qué les suena? ¿Dónde calcularon esa suma de cuadrados? Cuando calcularon un S cuadrado. Calculaban la media, hacían la distancia de cada X menos la media, le van al cuadrado, y si era una fórmula, eran datos agrupados, en vez de sumar, multiplicaban por la cantidad de veces que se repetía cada X. Acá nuestro N sub I es 3, porque cada X estaba replicado 3 veces. O sea que este sería como el numerador del S cuadrado, esto se lo llama SXX. Esto se lo llama SXY. Entonces le pregunto una cosa. Ustedes van a tener rectas de pendiente positiva y van a tener rectas de pendiente negativa. Entonces, una pregunta. ¿Quién se les ocurre que le va a aportar el signo a la pendiente? Ya que la pendiente se calcula como SXY sobre SXX, ¿quién va a aportar el signo a la pendiente? ¿El SXY o el SXX? ¿Alguien? ¿Federico? Que vos siempre, Martina también siempre contestás. ¿No? ¿Se durmieron? ¿O están ahí? ¿Dejaron puesto el nombre y se fueron? Muy bien, Federico, el SXY. Pongan el audio, así quedan grabados para la posteridad. El SXY, perfecto. Ah, bueno, perfecto. Porque el SXX es una suma de cuadrados, entonces este siempre va a ser positivo, pero esto no es una suma de cuadrados, es una suma de productos de desvíos, y esto tranquilamente puede ser negativo. Es más, ahora vamos a ver un gráfico de cuándo sería positivo y cuándo sería negativo. Entonces, beta sombrero es la pendiente, como toda pendiente indica cuánto se espera que varíe Y por cada unidad que aumenta X, o sea, nuestra beta sombrero acá, ¿qué va a ser? ¿Cuántas unidades de lectura va a aumentar en el aparato cuando la X aumente en un valor de 1 la concentración? O sea, un delta Y como delta X, sobre delta X. Y acá está, que no es una suma de cuadrados, por lo tanto, le va a decir una dependiente. Quiere decir que cuando hagan un ejercicio, SXX, SY, que vamos a ver, estos siempre van a dar positivos. Si SXY les da negativo, no se hagan problema porque es el que tiene que dar negativo cuando la pendiente es negativa. ¿Cómo se calcula el estimador de la ordenada al origen?
alfa sombrero es la ordenada al origen, es decir, es el valor esperado de y cuando x vale 0. De hecho, el modelo era y igual a alfa más beta por xy, cuando x vale 0 y es igual a alfa. O sea que alfa sombrero es la ordenada al origen. Este coeficiente es poco particular en nuestros problemas biológicos, porque este coeficiente podría no tener ningún sentido biológico, sin embargo, hace a que la recta tenga un buen ajuste. Vamos a ver un caso. Por ejemplo, el ejemplo donde a veces solemos dar lo que es peso del niño al nacer en función de la edad de la madre. Obviamente que la ordenada del origen va a ser cuánto pesa un niño cuya madre tiene 0 años. Está de más decirlo que eso no va a tener ningún sentido biológico, pero tiene que estar en la ecuación. Entonces, miremos este gráfico. Miren que corro esto, porque acá abajo, si alguien quiere entrar, me avisan. Acá abajo tenemos las medidas de resumen. Esa base de datos que tenían, que vimos en la primera diapositiva, si piden medidas de resumen para la variable lectura y para la variable concentración de amoxicilina, el N es 15 para los dos, dijimos los 15 datos, y estas son las medidas de cada uno. Entonces, este es el mismo diagrama de dispersión de los puntos, la misma nube de puntos. Acá lo que tienen es marcada sobre, después lo vamos a hacer si quieren, igual ya alguna vez lo hemos visto, en las herramientas gráficas, cuando ustedes hacen el gráfico si en la solapa eje X le ponen 8 enter en líneas de corte, le sube una vertical por el 8. Y lo mismo en la solapa del eje Y, donde dice líneas de corte, le ponen 12,07 enter y desaparece la línea horizontal. Después los colores se los pueden dar ustedes. ¿Por qué está graficado esto? Porque graficar X barra e Y barra nos traslada como un nuevo un nuevo origen de un eje de coordenadas, cuyo 0, 0 estaría acá, ¿no? O sea, acá, con este nuevo diagrama, con este nuevo eje de coordenadas desplazado, nos designa un primer cuadrante acá, cuadrante 2, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces vamos a analizar, ya que esto le da el signo, vamos a analizar los signos de estos productos en cada cuadrante. Vamos al primero. Los productos son xy menos x barra por y menos y barra. Fíjense, acá xy menos x barra por y menos y barra es positivo. ¿Por qué? Pensemos en este punto. X menos x barra es positivo, porque x está a la derecha de x barra. Y menos y barra es positivo, porque y está arriba de y barra. O sea que más por más es más, o sea que todos estos puntos van a dar un numerador de beta sombrero mayor que 0. Miremos acá. Cualquiera de estos puntos tiene x menos x barra negativo, y menos y barra negativo, menos por menos más. O sea, todos estos puntos y todos estos puntos van a dar sumandos positivos. Acá, como esto en la variable x se fija, acá no tenemos valores, o sea, muy poquitos que caigan en segundo y cuarto cuadrante. Entonces, por ejemplo, este puntito de acá. Este puntito de acá, ¿qué tiene? X menos X barra es negativo, porque X está a la izquierda de X barra. Pero Y menos Y barra es positivo, porque este está arriba de Y barra. O sea que menos por más es menos. Y quiere decir que cualquier punto que caiga acá, X menos X barra por Y menos Y barra va a ser menor que 0. Y lo mismo en el cuarto cuadrante. X menos X barra positivo, menos Y barra negativo, más por menos, menos. O sea que todos estos serán menores que 0. Este esquema y con estos signos, lo vamos a volver a retomar al final, que no lo vamos a ver hoy. Ustedes tienen la diapositiva, pero no vamos a verlo hoy, en lo que vamos a llamar la correlación. Cuando las variables x e y son aleatorias, difícilmente tengan puntitos tan ordenados así. Probablemente van a tener puntos un poco más, una nube de puntos más en sentido elipsoide, si hay una asociación. Entonces ahí vamos a tener puntos acá, y probablemente en los otros cuadrantes. Este numerador, ¿quién va a ganar en su signo? Donde haya más puntos en primero y tercero va a aportar a más términos positivos, y cuanto haya más puntos en segundo y cuarto cuadrante va a aportar a más términos negativos. ¿Ok? Acá nuestra pendiente, obviamente, que va a ser positiva, porque cuando la concentración crece, la lectura crece. ¿Me siguen? Paso a la otra. Vamos a ver un poco de notación. X barra es la media de todos los X. Es agarrar cada X, multiplicarlo por su
cantidad de réplicas, y después dividirlo por n. O sea, 4 va a estar multiplicado por 3 porque teníamos 3 valores de concentración 4. Creo que había un 6, 6 por 3, etc. Y después se divide por n, es la media de todos los x. La media de todos los i es i barra punto punto, es la suma en i en j de todos los i sub i j dividido n. Son las que calculamos antes en el infostat. SXX, largo esto. SXX, ya vimos cómo se definía. Era la suma en i de cada xi menos x barra elevado al cuadrado multiplicado por la cantidad de réplicas de esa concentración y sumado en i. Si desarrollamos este cuadrado, esta fórmula les tendría que sonar, porque era igual a nuestro numerador del s cuadrado. Es la suma de ni por xi cuadrado menos la suma de ni por xi, esa suma al cuadrado y dividido por n. Esto era el numerador de, si quisiéramos calcular el s cuadrado, esto sería el numerador. ¿Qué llamamos ese II? Acá va a ser el desvío de todos los i, todos los valores de la variable aleatoria i, menos la media general de i, y barra punto a punto, o sea, sin tener en cuenta la concentración de x, eso elevado al cuadrado y sumado en j y sumado en i. Si desarrollamos este cuadrado va a ser la suma en i en j de los i sub i j cuadrado menos la suma de los i sub i j, esa suma elevado al cuadrado y dividido n. Y esto les puse la nomenclatura que usábamos en el análisis de varianza. Esta era la suma de cuadrados total, si se acuerdan. Allá en la diapositiva de ANOVA, iban a ver que cuando la variable aleatoria hacíamos la suma de todos los valores de la variable aleatoria menos la media total elevado al cuadrado y sumábamos, eso era lo que llamábamos suma de cuadrados total, sin tener en cuenta el tratamiento, en este caso sin tener en cuenta los valores de x. Ese II, que ya vimos que tenía esta definición, si hacemos distributiva nos va a quedar suma de i por i, cada x por cada i, menos suma de los x por suma de los y sobre n. Si comparan las fórmulas, no es tan descabelladamente diferente, porque acá tienen x por y. Acá, si la variable era la misma al cuadrado. Acá, como tenemos las dos, una es el x y otra es y, es cada x por cada y. Y acá teníamos la suma elevada al cuadrado, y acá que tenemos la suma de las x por la suma de los y. Si la variable era la misma, era la suma elevada al cuadrado. Este es el SXY. Beta sombrero va a ser esto dividido el SXX, y alfa sombrero va a ser y barra menos beta sombrero, que ya lo calculamos, por x barra. Esto va a ser una cosa importante que vamos a ver después, que dice lo siguiente, que para calcular alfa sombrero necesitamos tener beta sombrero primero. O sea, alfa sombrero y beta sombrero no son independientes. Eso en la clase que viene vamos a retomar este concepto. O sea que alfa sombrero se calcula ya teniendo el dato calculado de la pendiente. Una vez que tenemos alfa sombrero y beta sombrero, armamos la ecuación metiéndola acá en la ecuación. Cada i sub i sombrero, o sea, cada i estimado, el predicho, el estimado, va a ser alfa sombrero, el que calculamos, más el beta sombrero calculado por xi. Bien. Entonces, la recta estimada por cuadrados mínimos tiene esta ecuación, esto es lo que se llama la recta de cuadrados mínimos. Además, debido a que alfa sombrero se calcula como i barra menos beta sombrero por x barra, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el lugar de alfa sombrero, vamos a poner esto, i barra menos beta sombrero por x barra, la fórmula de cálculo de alfa sombrero. En el lugar donde va alfa sombrero ponemos su fórmula de cálculo, nos quedan dos términos que tienen un factor común, beta sombrero, ¿ok? Entonces esto va a ser, si yo tomo beta sombrero como factor común, voy a tener i barra punto punto más el beta sombrero por xi positivo menos x barra negativo. Entonces fíjense una cosa interesante de esto. Lo interesante de esto es que si xi llega a tomar justo el valor x barra, este segundo término se hace cero. Y entonces el i sombrero es igual a i barra punto punto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando x vale x barra, y vale y barra. Entonces, si x es x barra, entonces y sombrero es y barra. Quiere decir que el punto de coordenadas x barra y barra siempre es un punto de la recta de cuadrados mínimos. No recta calculada por otro método, sí la de cuadrados mínimos, por la misma fórmula de cálculo que dio. Acuérdense que la fórmula de cálculo la arrastramos después de haber minimizado la suma de los cuadrados.
la salida, una parte de la salida de regresión lineal, que la van a obtener, después lo vamos a hacer, una vez que tenés esa base de datos, entra en estadísticas, regresión lineal. Donde dice variable le ponen la I, que en este caso es la lectura, y donde dice regresora le ponen la concentración de amoxicilina, que es el nombre de nuestra X. Y cuando le dan a aceptar, tienen la primera parte, es esta salida. Por ahora vamos a mirar solo esto, los coeficientes. Estos son los estimadores de la pendiente y la ordenada al origen. ¿Cuál de los dos es cada uno? Fíjense, es fácil, es constante, es este, es el término independiente, es el alfa sombrero. Y concentración de amoxicilina es la pendiente. ¿Por qué no se llama pendiente? Concentración de amoxicilina, este coeficiente 2,0847 es el beta sombrero. Este que dice constante, este es por estadísticos. Este menos 4,647 es la ordenada al origen. ¿Por qué no se llama pendiente? Porque este es un ejemplo de regresión lineal simple, cuando tenemos una Y que depende de una X, o sea, una recta en el plano, Y que depende de X. Pero uno puede pensar que la variable aleatoria de P puede depender no solo de la X que pusimos. En nuestro caso, la lectura puede ser que no dependa solo de la concentración. Podría ser que a lo mejor dependiera también de la tensión, del voltaje del aparato, podría ser que además dependiera de la temperatura ambiente, de la humedad ambiente, de un montón de cosas que si uno quisiera podría modelarlo. Entonces, en ese caso tendríamos lo que se llama una regresión, no simple, sino múltiple. Una Y que depende de más de una X. Si pasa eso, lo que pasa con esta ecuación es que en vez de ser I igual a constante más beta por X, va a ser I igual a una constante más beta 1 por X1 más beta 2 por X2 más beta 3 por X3, la cantidad de variables que queramos ponerle. Y ahí ya no tenemos una pendiente, pues no es en el plano. Entonces ahí cada beta del modelo va a ser el coeficiente que multiplica la variable correspondiente. En nuestro caso tenemos una sola, que es la amoxicilina. Por eso este estadístico es el coeficiente que multiplica a la concentración de amoxicilina, que lo llamamos X, pues no le vamos a poner todo el nombre. Es nuestra variable predictora o regresora. Entonces, miremos esto, por ahora esto solo, entonces la recta de cuadrados mínimos y su bisombrero será menos 4,6047 más 2,0847 por XY. Esta es la ecuación de la recta de cuadrados mínimos. Acá tenían, está repetido de nuevo las medias, ¿no? La media de la concentración, esta es la X barra, y esta es Y barra porque es la media de las lecturas. ¿Por qué se los volví a repetir? Porque vamos a verificar justamente que X barra y barra es un punto de la recta. Entonces, vamos a poner acá, en el lugar de la X, en esta ecuación, vamos a poner la media de las X, el 8. Entonces vamos a calcular Y sombrero cuando X vale 8. Si yo en el lugar de X pongo 8 y hago la cuenta, esta cuenta me da 12,07, que es la media de Y. O sea, verificamos esto. Acá, perdón, no sé para qué puse este gráfico de nuevo, pero nada, tal vez para ver esto, que esta ahora ya es la recta de cuadrados mínimos, que es la recta que tiene esta ecuación, menos 4,6047 más 2, y pico por XY, que los puntos azules son I sub IJ y los puntos rojos son los I sub I sombrero. Y esta es la recta que pasa lo más cerca posible de todos los puntos. Cuando uno le pide que ajuste la recta, que lo hace por defecto el programa, ve que en realidad esta recta ajusta bastante bien a los puntos, o sea, les pasa bastante por el medio. No es que quedan unos por acá arriba y otros por acá abajo, o sea que es una buena recta promedio. Y las variabilidades son estas que están alrededor de la recta. Si el error fuera 0 y todos los tubos fueran exactamente iguales, todos caerían sobre los puntos rojos, que son los estimados, son los predichos. Pero como existe esa variabilidad, tenemos los puntos azules que varían alrededor de la recta. Vamos a observaciones hasta el momento. A cualquier nube de puntos se le puede ajustar una recta. No necesito que sea tan lindo el ajuste. A cualquiera le podrían ajustar una recta. La cosa es que el modelo sea válido o no sea válido. Por eso después vamos a analizar un poco, vamos a mirar los residuos para ver algo de la validez del modelo. Y la otra cosa importante, fíjense que todavía no dijimos nada de ninguna distribución. Lo único que poníamos en el modelo era que la esperanza de los errores era 0, pero nada de distribución, hasta ahora.
Sin embargo, ¿por qué hasta ahora? Bueno, lo que hicimos fue ajustar la recta. Pero ahora puede ser que necesitemos algo más, porque tenemos un estimador puntual de la pendiente, un estimador puntual de la ordenada del origen. Si ustedes se acuerdan, en el transcurso de la cursada, después de estimación puntual que venía, no casualmente, después de estimación puntual, venía el capítulo de estimación por intervalos, porque siempre decíamos, después de hacer una estimación puntual, me puede interesar ver entre qué valores puede esperar el estimador puntual, entre qué valores puedo esperar que se encuentre el parámetro al cual estoy estimando con ese estadístico. O sea que ahora, lo que sigue una estimación puntual es pensar en un intervalo. Para calcular un intervalo, acuérdense, ¿qué preguntas nos hacíamos? ¿Quién estima el parámetro? Segunda pregunta, ¿qué distribución tiene ese estimador pensado como variable aleatoria? Entonces ahora tengo que pensar, ¿qué distribución tiene beta sombrero para poder construir un intervalo para beta, el parámetro? ¿Y qué distribución tiene alfa sombrero para poder construir un intervalo de confianza para el parámetro alfa? Después del intervalo que venía, test de hipótesis. Después nos va a interesar testear alguna hipótesis. Así que para todo eso necesitamos una distribución, porque necesitamos saber en qué tabla vamos a entrar para calcular las probabilidades del p-valor, y en el intervalo de confianza el punto que dejaba un área 1 menos alfa en el medio. O sea que para todo eso necesitamos supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? Acuérdense que hasta ahora nuestro modelo era este. I sub ij, alfa más beta por xy más el error, donde la esperanza de I sub ij era alfa más beta xy, que la podemos pensar como una mu sub i. Te puedo aclarar un poco más esta mu sub i, la vamos a ver en un gráfico. Hasta ahora eso. ¿Qué supuestos necesitamos? Ahora necesitamos que las I sub i, o sea, los valores de lectura cuando fijo cada x, tengan distribución normal, alfa más beta por xy, y una desviación estándar sigma. Fíjense que al no poner subíndice, estamos suponiendo que las varianzas son todas iguales. Entonces, la normalidad de las variables. Y además, ¿qué necesitamos? Que los valores I sub ij sean independientes. O sea, los tubos tienen que ser todos distintos en nuestro modelo, ¿no? ¿Y a quién está acá? Los tres supuestos que veníamos, ¿se acuerdan que dijimos desde que vimos el primer test de Student para dos medias independientes? ¿Qué dijimos? Acuérdense de estos tres supuestos: normalidad, independencia, homogeneidad, varianzas. Les dije que los íbamos a arrastrar hasta el final de la cursada. Bueno, acá vuelven a aparecer. Normalidad de las variables, independencia y homogeneidad de varianzas. También, así como en la ANOVA podíamos expresarlo de otra forma el modelo, acá también el modelo de regresión lo podemos expresar así. Si cada I sub ij era alfa más beta por xy más el error, los supuestos los podemos poner sobre los errores. Entonces, lo que necesitamos es que estos errores E y J tengan distribución normal, con esperanza cero, desviación estándar sigma, independientes. Y de nuevo tenemos los supuestos. Así como acá lo poníamos para las variables, para los errores es lo mismo. Normalidad, independencia, homogeneidad de varianzas. La mejor forma de plantear el modelo es esta segunda, ¿no? Siempre. El modelo y ponerle los supuestos a los errores. Acá tenemos la normalidad en el gráfico. Fíjense, ¿qué tenemos acá? Porque hay un gráfico tridimensional. Porque acá tenemos los valores de X. En nuestros ejemplos son las concentraciones. Acá tenemos los valores de la lectura, la Y. Y acá, para cada X, tenemos una variable Y que tiene distribución normal, una campana de Gauss. Nosotros para cada concentración de toda esta población de valores observamos 3 valores nada más. 3 valores acá. ¿Quién está sobre la recta? Fíjense que la recta mu de I dado X es alfa más beta por X. O sea, ¿quién está sobre la recta? Las medias, que es lo que dijimos, lo que pusimos en la primera diapositiva. Las medias son las que están sobre esa recta. Las medias poblacionales, para cada distribución de I. Esta es la media de I cuando X vale X1. Es como si fuera una condicional, ¿no? I dado X1. O sea, si nos ubicamos en la concentración X1, la I tiene esta distribución gaussiana. La media está sobre la recta. Si la concentración vale X2, la I tiene una distribución gaussiana, la media está sobre la recta. Si vale X3, una gaussiana, la media sobre la recta, y así todas las mu sub i están sobre esta recta azulcita. Las medias poblacionales. Y fíjense que la otra cosa interesante es que todas estas campanas de Gauss
tienen el mismo perfil, tienen el mismo ancho, la misma variabilidad, justamente porque pedíamos que las varianzas fueran iguales. Y esta es la ecuación de la campana de Gauss, la función de densidad, que es la función de densidad de I dado cada X, que es 1 sobre raíz de 2pi por sigma cuadrado, esto ya es conocido, por E a la menos 1/2, I menos 1/2 sobre sigma. Esta es la I estandarizada. I menos 1/2 sobre sigma, y esto elevado al cuadrado. ¿Ok? La función de densidad de cada una de estas gaussianas, todas tienen, ¿ves? Que el mu sub I depende de cada X, pero el sigma es el mismo para todas. Entonces, bajo estas condiciones del modelo, beta sombrero tiene distribución normal también. Su esperanza es beta, y su error estándar es la raíz cuadrada de sigma cuadrado sobre SXX. La varianza sobre el SXX. Fíjense que la esperanza de beta sombrero es beta, y si pensamos en la distribución de alfa sombrero, bien es normal, su esperanza es alfa, y el error estándar es la raíz cuadrada de a sigma cuadrado sobre SXX, y se le agrega la suma de los XY cuadrados dividido n. Entonces, una cosa interesante es que ambos estadísticos son estimadores sin sesgados, cada uno de su parámetro, porque la esperanza de beta sombrero es beta y la esperanza de alfa sombrero es alfa. Y otra cosa interesante es que SXX está en el denominador. ¿Qué quiere decir esto? Este es el error estándar. Cuando construyamos intervalos de confianza, esto va a formar parte de la aproximación de la longitud del intervalo, y cuanto mayor sea el SXX, más corto va a ser el intervalo. ¿Qué quiere decir? Que si uno tiene un presupuesto limitado, digamos, para elegir valores de X, dado un rango donde la linealidad se dé, va a convenir darle más peso a los valores más extremos que a los valores más cercanos a la media, para que el SXX sea grande, porque cuanto mayor sea el SXX dándole más peso a los valores más extremos, entonces baja la longitud, se disminuye la longitud del intervalo de confianza. Siempre la SXX va a aparecer en el denominador. Bueno, ¿esto para qué lo hicimos? Para ver que el estimador sesgado. Esta es la recta de cuadrados mínimos. Vimos que la esperanza de I sombrero es la esperanza de alfa sombrero más beta sombrero por XY, y ahora, que ya sabemos que cada uno es estimador insesgado, la esperanza de alfa sombrero es alfa, la esperanza de beta sombrero es beta, y como la X acá no es variable, sino que es una constante, pues el experimentador la eligió, la esperanza de esto es alfa más beta por XY. Y alfa más beta por XY es mu sub I, porque dijimos que las mu sub I están sobre la recta de esta ecuación. Es lo mismo decir mu sub I que decir alfa más beta por XY. O sea, que si yo quiero un estimador de esta mu, si quiero un estimador de esta mu, hasta ahora el estimador de mu era la media. Pero nosotros, fíjense, acá teníamos 3 datos, 3 datos, 3 datos. En vez de tener que estimar este mu, promediando esos 3 datos, promediando estos 3, estos 3 y estos 3, el estimador de mu, ¿cómo lo podemos obtener? El estimador de mu lo podemos obtener calculando cada I sub I sombrero, cada valor predicho, cada valor sobre la recta de cuadrados mínimos. Si vale el modelo de regresión, el predicho de I para cuando X vale XY es un estimador insesgado de mu sub I, porque la esperanza de I sombrero es igual a mu sub I. ¿Ok? O sea que con el valor, esta es la recta poblacional, donde están las mu, pero con la recta muestral, nuestra recta de cuadrados mínimos, con este I sombrero estoy estimando a mu sub I. Si el modelo lineal es adecuado, o sea, si la recta hace un buen ajuste de los datos, entonces, acuérdense que dijimos que cuanto más cerca estaban estos puntos, menor varianza, cuanto más lejos, mayor era la variabilidad, la que el experimentador no podía controlar. Entonces, el medir estas distancias, I sub IJ hasta el I sombrero, esto es una buena medida de la variabilidad, por supuesto elevado al cuadrado, sumado, y ahora vamos a verlo de n-2. ¿De acuerdo? Si los valores estos son muy variables alrededor de la recta, estas sumas van a ser grandes. Si los valores son muy juntitos porque tienen poca variabilidad y están todos muy pegaditos a la recta, esto va a ser pequeño.
Esto es la suma de cuadrados, que desarrollando esto se puede probar que es el SII menos el SXI cuadrado sobre el SXX. Esto sería la suma de cuadrados de los residuos. Ahora vamos a ver por qué la llamamos residual. Y n-2, ¿por qué? Bueno, esto por supuesto es el estimador de la varianza. ¿Por qué n-2? Porque con n datos estimamos dos parámetros. ¿Ustedes se acuerdan cuando se calculaban el S cuadrado? ¿Cuántos grados de libertad tenía el S cuadrado? N-1. ¿Por qué? Porque con los n datos de una muestra estimábamos una media, estimábamos un parámetro, o sea, con la media, con los desvíos de estos X respecto de la media muestral, estimábamos con esa media muestral la media poblacional. Entonces, esa variabilidad en la estimación de la media tenía n-1 grados de libertad, porque con n datos estimábamos una media, un parámetro. Y acá, con estos n datos, estimamos dos parámetros, el alfa y el beta. Por eso los grados de libertad del residual son n-2. Porque, bueno, además, si el modelo es adecuado, la esperanza de este cuadrado birresidual es sigma cuadrado. O sea, además de ser un estimador, es un estimador insesgado si el modelo vale. Bueno, después volvemos a tomar el tema de los residuos, pero ahora les digo, ¿por qué lo llamamos residual? ¿Por qué es residuos? Porque el I sub IJ era el valor observado, y el I sombrero era el valor predicho según el modelo. Entonces con esto estamos haciendo observado menos predicho, que esa era la definición de residuo en cualquier modelo, el observado menos el estimado por el modelo. Por esto es suma de cuadrados residual, y dividido esto es el cuadrado medio residual. Entonces, fíjense que ahora podemos, déjenme, voy a sacar el puntero. ¿Cómo saco el puntero? Pucha, opciones. Ahí está. Bueno, fíjense, vamos a ver cómo armamos el intervalo de confianza. Vuelvo para atrás. Esta era la distribución de beta sombrero. ¿Cómo calculábamos un intervalo de confianza por un parámetro cuando la distribución era simétrica? ¿Cómo haríamos si yo tuviera que hacer un intervalo de confianza para beta con estos datos? Estimador, beta sombrero, más menos. Si yo tuviera sigma cuadrado, sería un zeta alfa sobre 2, porque la distribución es normal. Sería zeta alfa sobre 2 por el error estándar raíz de sigma cuadrado sobre SXX. Pero, como siempre, sigma cuadrado no lo tengo, pero tengo su estimador. ¿Quién era el estimador? El estimador era cuadrado medio residual. No, esperen. Me pasé a otra diapositiva, acá. El estimador era el cuadrado medio residual. Quiere decir que en lugar de poner sigma cuadrado, voy a poner el cuadrado medio residual. Pero con el cuadrado medio residual tenía n-2 grados de libertad, entonces cuando quiero armar el intervalo de confianza voy a tener estimador puntual, beta sombrero, más menos. El error estándar, que era el sigma cuadrado sobre el SXX, en lugar de sigma cuadrado pongo el cuadrado medio residual, pero acá no puedo poner ahora zeta alfa sobre 2, porque ahora no tengo el sigma cuadrado. Tengo que poner, ¿quién? La t con los grados de libertad que le aporte este cuadrado medio residual. Es más, acá está. Entonces, este es n-2 es por este cuadrado medio residual que tiene n-2 grados de libertad. Entonces, fíjense que la fórmula es beta sombrero más menos valor de tabla de la t que deja alfa en la suma de las dos colas y tiene n-2 grados de libertad, por la raíz cuadrada del cuadrado medio residual sobre el SXX. ¿Y cómo es el intervalo de confianza para alfa? Vuelvo acá, vamos a deducirlo de acá. Alfa sombrero más menos. De nuevo, si no tengo sigma cuadrado acá y lo reemplazo con el residual, en vez de tener un zeta alfa sobre 2, voy a tener t alfa sobre 2 n-2, por el cuadrado medio residual. Y después acá adentro voy a tener cuadrado medio residual por todo esto, que es la fórmula que tienen acá. Estas fórmulas igual las tienen. Al final de la tabla tienen esta fórmula. Entonces, la fórmula de intervalo de confianza para alfa es estimador puntual, alfa sombrero, más menos t alfa sobre 2 n-2 por la raíz de cuadrado medio residual sobre SXX por la suma de los X cuadrados sobre n. ¿Ok? Bien. Como dijimos,
Después del intervalo de confianza viene una instancia más. Puedo plantear una hipótesis acerca de algún valor de los parámetros. Entonces, fíjense, vamos a dejar de lado el alfa, que como en general no tiene mucha interpretación, vamos a dejar un ratito de lado. Vamos a focalizarnos en la pendiente. Piensen qué valor de pendiente nos puede interesar poner a prueba. O sea, ¿cuál es una recta de la cual quisiéramos rechazar que su pendiente valga ese número? ¿Se les ocurre algún valor que quisieran rechazar para la pendiente? No. A ver. ¿Alguien lo puso en el chat? No. Bien, Federico, 0. No me aparecía un chat nuevo, ahí está, 0. ¿Por qué 0? A ver, voy a dejar el chat de nuevo. ¿Por qué me puede interesar rechazar el valor 0 para la pendiente? Perfecto, porque no variaría la I. Entonces, piensen ustedes, nosotros acá estamos tomándonos el trabajo de hacer toda una preparación de tubos con distintas concentraciones porque queremos modelar la variación de la lectura en función de la X, que después en realidad uno va a querer hacer lo inverso, ver qué lectura y despejar un valor de la concentración. Pero bueno, si nos tomamos todo el trabajo es porque esperamos que para distintos grados de concentración la lectura varíe. ¿Qué pasaría si yo tuviera una recta que fuera así acostada? Cualquier valor de X, la Y tendría el mismo valor. ¿Para qué me voy a tomar el trabajo? Hacer una experiencia donde la Y va a ser una constante. Entonces, ese valor de la pendiente me interesa fuertemente que sea rechazado. Es decir, que si yo hago un test, voy a hacer un test que sea H0, beta igual a 0, contra H1, beta distinto de 0. Puede ser mayor o menor, no importa, bueno, no importa, distinto de 0, en principio. Si yo no puedo rechazar la hipótesis nula de que beta sea 0, me tengo que quedar con una regresión que es no significativa. Como regla mnemotécnica no significa nada, o sea, no sirve para nada que tenga pendiente 0. O a lo mejor sí, bueno, no importa, dependiendo de qué problema. Pero si yo quiero predecir una Y en función de una X, me interesa que la pendiente sea distinto de 0. Entonces, si me tengo que quedar con H0, regresión no significativa. Si rechazo H0 y decido que vale H1, regresión significativa. Pendiente distinta de 0, la Y puede predecirse en función de la X. Entonces, pensemos un poco, esperen, a ver, antes de ir al estadístico de prueba. ¿Se animan con esto a pensar en un estadístico de prueba? ¿Se acuerdan que el estadístico de prueba era como estandarizar el estimador? El estimador es beta sombrero. Para beta, primera pregunta para un test de hipótesis era ¿quién era el estimador puntual? Beta sombrero. Segunda pregunta, estandarizar el beta sombrero. ¿Qué habría que hacerle? Restarle el valor de la hipótesis nula, que dijimos que queríamos poner a prueba un 0, menos 0, sobre el error estándar. Como tendríamos que dividir por esto, pero como sigma cuadrado no lo conocemos, en este lugar va a ir el cuadrado medio residual. ¿Y eso cuál va a ser un valor crítico? No el de una Z, el de una T con n menos 2 grados de libertad, por el residual. Entonces, a ver si vuelvo, acá está. Ahí tenemos el valor del estadístico de prueba. Beta sombrero menos 0, si acá fuera otro valor, se le resta otro valor, dividido la raíz del cuadrado medio residual sobre el XX. Y este estadístico tiene distribución T con n menos 2 bajo H0. Este menos 2, por supuesto, es por este residual, bajo H0. Acá tenemos cuentas con las medidas de resumen. ¿Cómo obtenemos estos datos? A ver. Les voy a mostrar la calculadora. Si tienen esta calculadora, estas calculadoras tienen modo regresión. Entonces, cuando la prenden, bórrenle la memoria siempre, antes de empezar, y busquen modo regresión, y después cuando le ponen regresión, que creo que es el 3, una que diga lineal, porque hay otro exponencial, no sé, busquen modo regresión lineal. Cuando ponen los pares, los datos entran de a pares, entre el X, el par Y. ¿Ustedes se acuerdan cuando usamos en ANOVA, esta teclita, que era una coma, hacíamos inversa coma cuando teníamos datos agrupados, hacíamos shift coma y poníamos la frecuencia. Bueno, acá lo que van a hacer es, van a poner el X primero, supónganse que es 4. Lo tiene que tener en modo regresión, no sé si está bueno, importa, 4. En vez de hacer shift coma, ponen directamente la coma, es para el par ordenado. Y después ponen la frecuencia, no sé, 12, cualquier cosa, lo invento.
acá les aparece el par, y cuando le ponen Enter, lo que tiene que aparecer, bueno, acá tenemos, lo que tiene que ir apareciendo acá en el display, acá aparece un 2, pues no sé qué tenía, no importa, algo que no borré, tiene que ir apareciendo la cantidad de pares que entran ahora. Entonces ponen Enter, va a aparecer el 1. Después ponen el otro par, separado por la coma esta, Enter, va a aparecer 2 y así sucesivamente. De nuevo, ¿cómo obtengo los datos una vez que metí en este caso los 15 pares? Acá los tienen hechos con el Infostat. Esto, la lectura era la I. Quiere decir que acá tienen 15 datos, la suma es la suma de los IES, y la suma de los cuadrados es la suma de los IJ cuadrado. Acá es la concentración de amoxicilina. El N es 15, la suma es 120 y la suma de los cuadrados es 1080. Y esto está hecho en el Infostat con datos fórmula, le pusimos la variable X por Y y acá tienen la suma de los XY. Ahora vamos a ver cómo van. ¿Cómo lo obtienen acá? Acá lo obtienen. Una vez que metieron los 15 pares de datos, van a Shift SSUM. En el SSUM tienen la suma de los X cuadrado, la suma de los X, el N, y antes se terminaba ahí en el ANOVA. Ahora en regresión va a aparecer una flechita, quiere decir que si van para la derecha van a tener más estadísticos. ¿Cuáles tienen? La suma de Y cuadrado, la suma de Y y la suma de los X por los Y. Entonces, todas esas cosas son las que van a ir acá. La suma de X es esto, la suma de los X cuadrado es esto, la suma de, perdón, esta es la de los Y, pues la lectura. Suma de los Y cuadrado, suma de los X cuadrado. Y tienen al final de todo la suma de los X por los Y. Eso con respecto a ese sum. Si van a Shift 2, que tienen el S bar, van a tener X barra, o sea, la media de los X. Acá no se las puse porque en esto no necesitan la media. Igual la media ya estaba calculada. X barra, sigma X y SX, esto lo van a necesitar, no lo van a necesitar, y lo que sí van a necesitar es Y barra que aparece una vez que desplieguen la flechita. O sea que con el modo regresión, ahí tienen todo lo que necesitan. Si no tienen la calculadora modo regresión, lo pueden hacer igual con modo SD. Pero ¿qué van a tener que hacer? Cuando metan todos los valores de X, los 15 valores de X, repetidos en las repeticiones que tienen, van a pedir suma de los X cuadrado, X barra. Borran la memoria. Cuando meten todos los valores de Y suma de Y cuadrado, Y barra. ¿Qué es lo único que les va a faltar si usan el SD? Esto. La suma de los X por los Y. Bueno, lo hacen, borran la memoria, ponen cada X por cada Y, lo meten en el M+, y después le piden la suma de eso y tienen la suma de los X por los Y. O sea, las cuentas son bastante sencillas. Engorroso pueden meter muchos datos, pero son muy sencillas. ¿Cómo obtenemos el SI? Esperen que voy a poner de nuevo el puntero. ¿Cómo obtenemos el SI? Era la suma de los Y cuadrado, que es este 2805, menos la suma de los Y, 181,09, al cuadrado sobre el N, que es 15. Ahí tiene el SII. ¿Por qué se los di? Porque lo vamos a necesitar para calcular el residual, así que calcúlenlo. El SXI, suma de los X por los Y, o sea, cada X por cada Y del par, menos suma de los Y, 181, por suma de los X, 120, perdón, acá abajo, dividido N. Este es el SXI, que acá es positivo porque acá la recta era creciente, la lectura aumentaba cuando la concentración aumentaba. SXX, suma de los X cuadrado, 1080, menos suma de los X, 120, al cuadrado sobre 15, el SXX da 120. Y acá tienen el cuadrado medio residual, 1 sobre 13, teníamos 15 datos, 15 menos 2, 13, por SII, menos el SXI al cuadrado, sobre el SXX. Todo eso da 7,5269. O sea, el estimador de la varianza es 7,5269. Entonces, acá tienen calculado el estadístico de prueba con los datos. 2,0847, ya lo habíamos tenido en una diapositiva anterior, era el beta sombrero. Menos 0 por este 0, sobre la raíz de el cuadrado medio residual, que es este, sobre el SXX, que es 120. Y ese estadístico da 8,3239. Ahora lo vamos a verificar.
Me pongo ahí chiquita porque hago gestos nada más. Bueno, vamos a hacer acá el cálculo primero del intervalo de confianza para beta, con los datos que tenemos. Acuérdense que era beta sombrero más menos alfa sobre 2n menos 2 por la raíz del cuadrado medio residual sobre SXX. Beta sombrero es 2,0847, ya lo traíamos de antes. 2,160, no les puse la tabla porque ya saben dónde ir a buscarlo, la van a buscar con 13 grados de libertad, porque eran 15 menos 2, y en la tabla de 2 colas de la T, 5%, porque ese intervalo del 95% siempre por defecto es ese, 2,160 por la raíz cuadrada del cuadrado medio residual, que ya lo calcularon, sobre el SXX, que es este mismo denominador, el error estándar, beta sombrero más veros, la aproximación, da un intervalo de confianza entre 1,54 y 2,626. Fíjense que los números son los mismos, ¿no? O sea, el estadístico es el beta sombrero sobre el error estándar. El intervalo de confianza es el beta sombrero más menos valor de tabla por el error estándar. Esto lo tienen en la salida. Ahora sí podemos mirar el resto de la salida. Antes solo miramos el estadístico, ahora miremos el resto de la salida. La ecuación es esta, globalmente. Esta era el alfa sombrero y el beta sombrero. Fíjense, acá tienen el estadístico T, 8,32, bueno, los decimales van a variar porque en la calculadora usamos menos, la computadora usa todo. 8,3237 es este con 8,3239 el estadístico. El p-valor menor que 0,0001 es porque para una t con 13 grados de libertad el 8 es gigante. Si van a la tabla van a ver que no tienen valores cercanos a 8, ¿no? Está mucho más allá. O sea que el valor de p que queda en las colas es mucho menor que un 10 milésimo. Bien, está verificado el estadístico con este. Ahora verifiquemos el intervalo de confianza. 1,5436, 1,544, 2,626, que es este. Conclusiones. Cosas a mirar. Este es el estadístico. El error estándar es este. Si hacen la cuenta, este denominador, está bien, acá está. Fíjense, esta aproximación es este denominador multiplicado por el valor de tabla. Ven que esto es 0,541 porque está multiplicado por un 2,1. La mitad de esto aproximadamente es este valor del error estándar, 0,2504. O sea, este valor 0,2504 es esto. Es la raíz del cuadrado medio residual sobre el SXX. Fíjense que si hacen 2,0847 dividido 0,2504, están haciendo esta cuenta, es este 8,3239. O sea que esto dividido esto, el estadístico sobre el error estándar, es este T. Si lo hicieran con la ordenada al origen sería lo mismo, esto está hecho con la pendiente. Esto dividido esto, da el estadístico de prueba para este alfa que es negativo, y estos son los extremos de intervalo de confianza para alfa. Ahora después vamos a volver sobre el de alfa, ahora quedémonos con el de la pendiente. Bueno, verificamos esto. Miremos ahora las conclusiones. Con este estadístico T y un p-valor mucho menor que un 10 milésimo, ¿qué decidimos? Por supuesto que rechazamos la hipótesis nula. Por supuesto que rechazamos la hipótesis nula con un p-valor muy chiquito. O sea que la regresión es altamente significativa. Quiere decir que este valor 2 estamos rechazando que es muy significativamente distinto de 0. ¿Ok? Porque es p-valor muy chico. Fíjense que con el intervalo de confianza, ¿cómo lo podemos decidir? ¿También podemos decir lo mismo con el intervalo? Quiero creer que sí, ¿no? Bueno. Bueno, con el intervalo de confianza también, que hay que mirar el intervalo. Para poder rechazar la hipótesis nula, este valor de la hipótesis nula no tiene que estar en el intervalo de confianza. O sea que con este intervalo de dos límites positivos, que no incluyen el 0, se rechaza la hipótesis de que beta es 0. Con el intervalo de confianza, ¿a qué nivel de significación? Al 5%. El intervalo de confianza está limitado a cómo está construido. O sea que acá rechazarían al 5%. Quiere decir que sí o sí,
Si este intervalo no incluye el 0, el intervalo del 95%, este p-valor sí o sí tiene que dar menor que 0,05. ¿Ok? Porque el intervalo está construido al 5% y acá se rechaza, está construido al 95% y acá se rechaza al 5%. Con este estadístico T, ¿pueden probar otro valor que no sea 0? Bueno, con este T, justo no. Tendrían que volver a hacer esto, a reconstruirlo, restándole a beta sombrero, restándole otro valor. Con el intervalo de confianza, ¿sí pueden testear otro valor? Sí, porque lo único que tienen que hacer es, miren el valor que está acá. Y con el intervalo de confianza solo tienen que ver si este valor está incluido o no. O sea, si yo les dijera, beta, el incremento en la lectura, ¿puede ser que valga 1,8? Sí, puede ser. No rechazarían la hipótesis de beta 1,8, pues está incluido en el intervalo. Si la hipótesis fuera beta igual a 3, ¿la rechazarían? Sí, porque 3 no está incluido en el intervalo de confianza. Otra particularidad, si yo no tuviera este valor y tuviera intervalo, ¿puedo reconstruir este valor? Sí, como todo intervalo de confianza construido con una distribución simétrica, el beta sombrero es el punto medio del intervalo. O sea que si yo hago 1,54 más 2,62 dividido 2, me va a dar 2,08, etc. ¿Ok? Bien, ¿qué otra particularidad de acá? Creo que nada más. Bueno, entonces, conclusiones. El intervalo de confianza para beta no contiene el 0, la P del test es mucho menor que 0, la P es el p-valor, es lo mismo, mucho menor que 0,05, la regresión es altamente significativa, la lectura en el espectrofotómetro varía significativamente con la concentración de amoxicilina. ¿Ok? Decir que beta es distinto de 0 no es patognomónico de decir el modelo es lineal. Hay un test que nosotros no vamos a ver, que se llama test de ajuste de la linealidad, que lamentablemente no nos da el tiempo para verlo, pero ¿cómo vemos? Que sea significativa podría ser hasta una pendiente calculada para una cosa que sea exponencial puede ser significativa, y no necesariamente va a ser un buen ajuste lineal. ¿Cómo lo vamos a ver? Con los residuos. Por eso vamos a analizar después el gráfico de los residuos. Bien. O sea, la recta sirve. A ver, que alguien dijo... El ajuste de linealidad, bien, el R cuadrado. Vamos a ver algo sobre el R cuadrado, Federico, la clase que viene, lo del R cuadrado, lo tenemos, al fin de la diapositiva lo tienen. Le falta agregarles algunas cosas para no tomar el R cuadrado como el dios de la linealidad. Así que después les voy a agregar algunos ejemplos que, no sé por qué más, se les va a agregar después. Les voy a volver a subir el PowerPoint con algunos agregados. Lo del R cuadrado vamos a ver la próxima clase. Porque falta alguna cosa para ver todavía. Lo vamos a ver la clase que viene. Acá tenemos de nuevo el mismo diagrama de dispersión de la lectura en función de la concentración de amoxicilina. La ecuación es, bueno, pasada a 2 decimales nada más, y en vez de X le puse concentración. Eso es todo. Esto es para que miremos esto. Los límites del intervalo de confianza para alfa son menos 9,19 y menos 0,01. Y el p-valor es 0,0494. Este p-valor está para una hipótesis alfa 0 y alfa distinto de 0. A ver. Bueno, alfa 0 si le restamos alfa sub 0, cualquier número. Si no, este está construido para alfa igual a 0. Los t que están acá le restan un 0 al estadístico. Entonces uno mira y dice, 0,0494 es casi 0,05 si lo aproximo al segundo decimal. Estoy al borde de no estar rechazando. Y si miro el límite superior, está muy cerquita del 0. Entonces uno dice, para cualquier curva de calibración uno piensa, si la concentración es 0, la lectura tendría que valer 0. Entonces uno está tentado de hacer valer el alfa 0 y ajustar una recta que sea nada más igual a, o sea, una directamente proporcional, que sea beta por X, y sacarle el alfa. Ahora vamos a ver que no conviene, y vamos a ver por qué. Solo con el gráfico nos vamos a dar cuenta. Otra cosa interesante antes de seguir, fíjense que la recta que dibuja, la dibuja acá nomás. No la prolonga para este lado, ni la prolonga para este lado. O sea, la recta acá solo podemos interpolar, jamás extrapolar. Si yo quisiera calcular un valor de lectura cuando la concentración vale 15, olvídenlo. Con esta recta no se puede hacer, porque
acá podría ser, esta recta no va a crecer indefinidamente. En algún momento el aparato se nos termina y la recta va a ser un plató, una meseta, que va a caer, y ya no nos va a servir la ecuación de la recta. Y acá, si la concentración 0 daría una lectura de 0, podría ser, pero no necesariamente con esta recta. Podría ser que empiece una cosa suave, que en algún momento se haga lineal y que después se haga una meseta. No excluiría que para 0 vale 0, pero probablemente no con esta recta misma. Y ahora vamos a ver qué pasaría si esa recta la prolongáramos. Bueno, esto es lo que les dije recién. Ahora vamos a ver si ajustamos la recta. Fíjense, acá está ajustada la recta. También en el Infostat hay una opción que destilda que ajuste con la ordenada al origen, o sea que no le pongo ordenada al origen. Fíjense que en vez de 2,08 la pendiente es de 1,57 por la concentración, y más nada, porque no se modeló la ordenada al origen, que valía -4. ¿Por qué vale -4? Pues si ustedes esto lo prolongan para abajo, va a tocar al eje X en -4, ¿ok? Piensen qué pasaría si nosotros prolongáramos visualmente ese segmento. Bueno, fíjense, esta es la recta ajustada si la obligamos a pasar por 0. Fíjense que, como no la grafica más allá, se las extendí así artificialmente. Por supuesto, esta pasa por 0, y tiene una pendiente 1,57, pero ¿ustedes dirían que ese es un buen ajuste de esos puntos? Efectivamente no es un buen ajuste. ¿Por qué? Porque esta recta no es una recta promedio, podrá ser una recta promedio por acá en el centro, pero fíjense que acá tenemos, para esta concentración, todos los puntos quedaron prácticamente por abajo de la recta y para esta quedaron todos por arriba, o sea que esta recta no sirve, o sea, no conviene simplificar el modelo. Para analizar esto es más fácil verlo acostado, y verlo acostado es el gráfico de los residuos. ¿Qué quiere decir? Fíjense, pensémoslo, apostemos un poco sobre ese gráfico. Si yo hago un gráfico de residuos, sería como acostar esta recta. Los puntos que estén sobre la recta tendrán un residuo 0, o sea que va a estar todos en el 0. Los que estén por arriba van a tener residuos positivos, los que estén por debajo van a tener residuos negativos. O sea, la distancia a la recta va a ser para esto positiva y para esto va a ser negativa. Y los que estén sobre la recta van a tener distancia de 0. ¿Acá qué vamos a tener? Acá vamos a tener muchos residuos por abajo de este lado, muchos residuos por arriba de este lado. ¿Y qué habíamos dicho de los residuos? Tendríamos que esperar que fueran residuos aleatoriamente distribuidos alrededor del 0. Y acá no están aleatoriamente distribuidos. Estos están todos por abajo y estos están todos por arriba. La cosa es que el gráfico de los residuos, uno no grafica el residuo crudo. Uno suele graficar el residuo estudiantizado. Ok. Si yo taro el equipo, para que coincida el 0 con el 0. ¿Puedo tomarlo como valor o no me conviene tampoco? Déjame pensar que hace mucho que no uso espectrofotómetro. ¿No ajustan el 0? ¿Qué lo ajustan? ¿Con agua? Depende de con qué ajustes el 0 del aparato. Sí, se ajusta con agua. Se ajusta con agua. Y bueno, pero yo diría, con el blanco de solvente, blanco de agua, yo diría que nunca, a menos que ustedes observen los valores de concentración ahí prácticamente 0, 0,1, 0,2 y que tengan datos experimentales por acá abajo, yo diría que mejor lo dejen con la ordenada al origen modelada, que no lo simplifiquen. Este seguramente no, salvo que ustedes en vez de 4 buscaran una concentración de 0 directamente con el solvente, 0,1, 0,5, y que estos sí sean datos experimentales cerca del 0. ¿Ok? Ahí sí podrían directamente simplificar el modelo. En general nunca conviene, pero solo si experimentalmente están ahí nomás. ¿Ok? Bueno, entonces, me perdí. Estoy vieja, me pierdo. Bueno, estábamos hablando de los residuos, ahí estoy, ya volví. Antes de los residuos vamos a hacer otra cosa. Nosotros ya vimos cómo testear la pendiente con dos métodos, con el intervalo de confianza y con el test T. Acuérdense que el test T también está relacionado con la ANOVA, y ahora vamos a ver con fórmulas y con la salida. Vamos a hacer un análisis de varianza. Para hacer un análisis de varianza, me pasaba que poniendo el 0,0, pero estoy leyendo el chat,
Hoy del 0, 0 como una medición más me corría la pendiente, por eso dudaba cuál era el más válido. Claro, pero lo que pasa, todo depende desde el 0, 0, desde cuál sea tu 0, claro que te va a correr un poco la pendiente. Bueno, habría que verlo. ¿Y vos simplificabas el modelo? No sé, yo la verdad no lo simplificaría. No. Bueno. No sé, salvo que esté muy cerca del 0, que el intervalo de confianza para el alfa esté ahí con el 0 bien en el medio, yo lo dejaría. Si les complica mucho, diluyan y ven si... El problema es que a veces el modelo no vale lineal hasta el 0. Pasa a lo mejor esa cosa que les dije, que empieza con una curva suave, después tiene un intervalo lineal y después es una meseta. Hay que ver bien que el modelo lineal se adecua al intervalo que están analizando. Si los que hacen... está bien, si no busco valores cercanos a 0, prefiero sacarlo. Bueno, los que necesiten ajustar el modelo lineal, Federico, yo sé que a lo mejor a vos te sirve, mandame un mail acordándome, recordándome, y te mando una diapositiva donde está el ajuste lineal. ¿Ok? Si tengo tiempo en la clase que viene, les puedo comentar rápidamente cómo ver el test de bondad de ajuste. Si no, avísame y te lo mando a vos. Bueno, vamos a ver cómo hacemos el ANOVA para testear la pendiente. Hacerlo por medio de la ANOVA. Acuérdense que cuando uno hacía una partición de ANOVA, particionaba la variación total. Entonces, nuestra variación total siempre es I sub IJ menos I barra punto punto. Si le vamos a cuadrado sumamos, era como hacer el S cuadrado para todos los I sin importar qué X, ¿no? O sea, tomar una sola muestra que sea todos los valores de lectura sin importar de qué X viene. Entonces esa sería nuestra variación total. Los I sub IJ menos I barra punto punto. Cuando hacíamos ANOVA, ¿qué le sumábamos y le restábamos acá? ¿Se acuerdan? Le sumábamos y le restábamos el I sub I punto barra. Le restábamos el predicho según ANOVA. ¿Se acuerdan que en el ANOVA el predicho era la media del tratamiento? O sea, le restábamos, sumábamos y subí punto barra. Y ahí nos quedaba armado el entre y el dentro. Bueno, ahora el predicho con la regresión es el I sombrero. Entonces, sumamos y restamos el I sub I sombrero. Quiere decir que, fíjense, si yo acá saco este menos con este más, me queda I sub IJ menos I barra punto punto. O sea que el primer miembro es igual al segundo. Solo los puse para ver a qué se deben esas particiones, a qué se deben esas causas de variación. Por supuesto que si yo después elevo al cuadrado y sumo, los dobles productos dan 0, me va a quedar esta suma de cuadrados igual a esta suma de cuadrados más esta suma de cuadrados. Esta ya la conocemos, ya la vimos antes. ¿Quién es esta suma de cuadrados? De los I sub IJ observados menos los I sub I sombrero. ¿Cómo la llamamos a esta? La llamamos suma de cuadrados de los residuos, porque era la distancia entre los observados menos los predichos. Este era el residual. Esta suma de cuadrados divide su grado de libertad y el estimador de la varianza. Pero miremos esta ahora. Esta es, les pongo acá esta flechita indica que esta distancia es estas distancias rojas verticales. Para este punto, no, para este punto, para este predicho. ¿Ven que los predichos están en rojito? La distancia desde este rojito, que es el predicho para la primera concentración, hasta la media, ¿ven? Y sombrero menos I barra punto punto. Esta es la distancia de este predicho a la media. Esta chiquita es la distancia del predicho a la media, esta también, el predicho está por encima, así que esta es positiva, y estas son negativas. Ahora, imagínense, ¿cuándo estas distancias van a ser grandes y cuándo van a ser pequeñas? Las del medio siempre son pequeñas, pensemos más en los extremos. ¿Cuándo estas distancias van a ser muy grandes o cuándo estas distancias van a ser pequeñas? ¿Se imaginan a qué se va a deber? ¿Cuándo van a ser más grandes o cuándo van a ser más chiquitas? ¿Estas? ¿No? A ver, si por el chat nadie lo dice, lo digo yo. ¿No? Bueno. Estas distancias dependen de los predichos a la media. Si la distancia de los predichos a la media son grandes, es porque los predichos se apartan mucho de las medias.
Si estas distancias son pequeñitas, es porque los predichos, los puntos sobre la recta, van a estar cerca de la media. Quiere decir que estas distancias son más grandes cuanto mayor sea la pendiente, y van a ser más chicas cuanto más chica sea la pendiente. Si la pendiente fuera 0, todos los predichos serían iguales a I barra punto punto, si fuera exactamente 0. Cuanto más separados están, cuanto más lejos está este, cuanto más lejos está este, es porque mayor es la pendiente. Entonces, estas distancias, que esto después va a ser esta suma de cuadrados, se debe justo a lo que llamamos la regresión. Cuanto más significativa sea la regresión, porque más distinta de 0 es la pendiente, mayor va a ser esto. De la variación total, mayor se va a deber a la regresión que al residual. ¿Ok? Entonces fíjense, que esto me dice que la suma de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados residual más la suma de cuadrados debida a la regresión. O sea, el residual más la regresión es el total. Miremos esto para un punto en particular. Agarremos, por ejemplo, este punto. Este punto, ¿no? Este punto y sub ij menos I barra punto punto, esta distancia de este punto a la recta es la variación total, ¿no? Las del punto a la recta esta I barra punto punto, a la media. Esta es la variación total. La distancia que hay entre este punto y esto, la podemos pensar de dos maneras. Uno es la distancia desde este negro hasta este rojo. ¿Cuál es la distancia del negro al rojo? Es esta. Es el observado menos el predicho. Y esto es la de la regresión, del predicho a la recta. Quiere decir que esta distancia, que es la total, del punto a la media, está compuesta de la suma de dos segmentos, de la regresión más el residual, del punto a la recta. ¿Se entiende? Para cada uno, este segmento se lo puede repartir en dos. Lástima que no se los puse en el gráfico. Cuando se los ponga, cuando les agregue lo de los R cuadrados, les voy a agregar este segmentito. De acá hasta acá es lo que aporta a la variación total, a la suma de cuadrados total. Esto es la de la regresión y este pedacito es el residual. ¿Ok? Entonces, cuanto mayor sea de esta variación total, cuanto mayor sea debida a la regresión que al residual, más quiere decir que los puntos se separan de la media debida a la pendiente y no solo debido a los residuos, porque hay mucha variabilidad. Entonces, como cada suma de cuadrados tiene asociados sus grados de libertad, los totales ya lo sabíamos, porque es el desvío de n datos respecto a una media, n-1. Los residuales ya lo dijimos, con n datos estimamos dos parámetros, n-2. Y a la regresión le queda uno solo, porque n-2 más 1 es n-1. Uno siempre va a ser cuando, va a ser uno siempre cuando la regresión sea simple. Si la regresión es múltiple, en realidad este 1 es porque es la cantidad de parámetros menos 1. Como acá tenemos dos parámetros, alfa y beta, menos 1, por eso es 1. Pero si tuviéramos un alfa, un beta 1, un beta 2, tendríamos 3 menos 1, tendríamos 2 grados de libertad. ¿Ok? Siempre es 1 en la regresión simple. Entonces, después vamos a poder construir con esto los cuadrados medios. Fíjense. El estadístico F va a ser, en el numerador va a ser el denominador, más fácil. En el denominador siempre va el estimador de la varianza. De estos dos cuadrados medios, residual y regresión, residual sobre n-2 y regresión sobre 1, el del denominador siempre va el estimador de la varianza. Y dijimos que el cuadrado medio residual era sigma cuadrado sombrero, y que si el modelo era adecuado, la esperanza era igual a sigma cuadrado. El de la regresión va a ser tanto más grande cuanto mayor sea la pendiente. Entonces, cuanto mayor sea la pendiente, vamos a esperar que este estadístico sea más grande. Cuanto menor sea la pendiente, más parecido va a ser este de la regresión al residual, y más cerca de 1 va a estar este cociente. Cuanto mayor sea la pendiente, más se dispara el de la regresión con respecto al residual. Entonces, este estadístico, bajo la hipótesis nula, de que la pendiente es 0 y de que la regresión es más parecido al residual, entonces tendrá distribución F con ¿cuántos grados de libertad? En el denominador, 1 por el de la regresión, y en el denominador, n-2 por el residual. Entonces, si la hipótesis nula es verdadera, la hipótesis nula pensé que es pretesteaba pendiente, no la volví a escribir acá, pero es beta igual a 0 la hipótesis nula. Este estadístico es una F1 n-2.
¿Y cuándo rechazaremos? Si este estadístico es mayor que este valor de tabla con un nivel de significación F, un nivel de significación alfa, rechazaremos si este estadístico resulta ser mayor que F alfa 1 n-2. Y ya a veces tiene que estar sonando otra cosa, ¿no? Porque nosotros podíamos testear con una T, y ahora estamos testeando con una F con un grado de libertad del numerador. Ahora vamos a ver la diapositiva que viene. Entonces, tenemos la suma de cuadrados total era el SII, ya lo dijimos antes. La suma de cuadrados residual ya la habíamos calculado, era SI menos SXI cuadrado sobre SXX. Y la suma de cuadrados de la regresión es SXI cuadrado sobre SXX. Fíjense lo siguiente en esta fórmula. En este segundo miembro tenemos esto, SXI cuadrado sobre SXX, lo tenemos negativo y positivo. Si esto se va, me queda SI, los dos miembros iguales a SI. Con lo cual, fíjense que esta fórmula nos está dando directamente que la suma de cuadrados residual es igual a la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados de la regresión. ¿Ven que en esto está inherente las fórmulas de las sumas de cuadrados? Total es SII. Y acá el residual, si pasamos la regresión al segundo miembro, va a ser SII menos SXI cuadrado sobre SXX. ¿Ok? Igual todas estas fórmulas las tienen al final de la tabla de fórmulas, están todas estas fórmulas. ¿Bien? Aparte, esta suma de cuadrados de la regresión también está relacionada con la fórmula del beta sombrero, porque fíjense que, acuérdense que el beta sombrero era SXI sobre SXX. Así que, en realidad, beta sombrero también podría ser, si acá lo piensan, esta suma de cuadrados de la regresión también podría ser beta sombrero por el SII, ¿no? Porque si acá tienen dos factores, SXI, uno de esto va a ser beta sombrero, o sea que si hacen beta sombrero multiplicado por el SXI, también es la suma de cuadrados de la regresión. No sé si en la tabla nueva creo que no están todas estas fórmulas, pero las pueden relacionar. Antes había como 3 formas distintas de calcularlo. Todas deducibles de esta fórmula. Bien. Entonces ya tenemos el criterio para el ANOVA. Después lo vamos a ver en la salida. Acá está lo que les decía recién. Vamos a ver una equivalencia interesante. Ya la habíamos empezado a ver en el capítulo de distribución en el muestreo, que la T al cuadrado era una F. Y habíamos verificado en el capítulo de ANOVA. ¿Qué vimos ahí? Que el estadístico T de student, si hacíamos una ANOVA para un test de student para 2 muestras, el estadístico T de student elevado al cuadrado coincidía con el estadístico de la ANOVA. Bueno, lo mismo va a pasar acá. Coeficiente de relación estadísticos asociados. Esta era la parte que ya vimos, ¿ok? Esto lo vimos cuando analizamos todo lo de intervalos de confianza y test de hipótesis. Ahora, en la salida van a tener una segunda parte que es el cuadro de análisis de varianza. Entonces, fíjense. El estadístico T es 8,3237, ya lo vimos antes, vimos cómo se calculaba. Si este estadístico lo elevan al cuadrado, 69,2840, es el mismo de la ANOVA. Y fíjense que esta T tenía 13 grados de libertad. Y esta F es una F113, y acá lo tenemos probado. La T con n-2 grados de libertad al cuadrado, este estadístico T era beta sombrero menos 0 sobre el error estándar. Si lo elevamos al cuadrado, como beta sombrero es XY sobre SXX, es SXY cuadrado sobre SXX cuadrado, pues la potencia es distributiva respecto del cociente. Y en este denominador, esta raíz elevada al cuadrado es lo que está dentro de la raíz. Acá no hay módulo, ¿no? La raíz de cuadrada de x cuadrado es el módulo de x. Pero como todo esto es positivo, es directamente, porque el residual es positivo porque es un cuadrado medio, y el SXX es una suma de cuadrados. Así que si esta raíz la elevan al cuadrado, queda directamente el cuadrado medio residual sobre el SXX. ¿Qué hicimos acá? Acá hicimos, este SXX cuadrado está en el denominador. Y este, como es el denominador del denominador, está en el numerador. Este SXX se simplifica con uno de estos dos. Entonces, ¿qué quedó? SXY cuadrado sobre SXX. Y este se fue porque se simplificó con uno de estos. Entonces me quedó SXY cuadrado sobre SXX, que era el cuadrado medio de la regresión. Era la suma de cuadrados de la regresión, pero como tiene un grado de libertad, también es el cuadrado medio de la regresión. O sea que nos quedó cuadrado medio de la regresión sobre cuadrado medio residual. Y este es el estadístico F de la ANOVA. Y fíjense que es una T con n-2 grado de libertad al cuadrado, es una F1 n-2.
O sea, es lo mismo que habíamos visto con el estadístico t elevado al cuadrado. Y vimos lo mismo cuando la t, calculada como z sobre la raíz de g cuadrado n sobre n, le elevamos al cuadrado, daba una f1n. Tienen que volver a las diapositivas viejas. Bueno, no tengo saliva. Ya estimamos puntualmente el valor esperado de la variable y para un valor fijado de la x, mediante el estimador puntual de mu sub i. ¿Se acuerdan que vimos que con i sombrero estimábamos a mu sub i? Cada i sombrero estimaba a esa mu que estaba sobre la recta. O sea que i sombrero es mu sub i sombrero. Ah, no, esperen. No. Dejemos acá. Me entusiasmé con la diapositiva, no. Vamos a dejar ahí, porque eso es otro tema en sí, bastante denso, y ya por hoy lo que vamos a hacer es vamos a ver en la práctica. O sea, nos quedamos, esperen, para que me acuerde, nos quedamos acá, en la diapositiva 11, para la próxima. Esperen un cachito. Vamos al Infostat. Esta es la base de datos que tenían, concentración de amoxicilina, la X y la Y era la lectura. El primer gráfico que hicimos es el diagrama de dispersión. No sé por qué tarda tanto en aparecer. Esperen. Uy, Dios, esperen un cachito, me quedó algo acá. Acá está. No sé por qué me quedó minimizado. Diagrama de dispersión. En la Y, la lectura, y en la X, la concentración de amoxicilina. Aceptar. Este es el diagrama de dispersión que vimos. Si hacemos control y la ruedita se agrandan los tamaños de letras y todo. Lo que les hice acá es, en esas primeras diapositivas, calculé estadísticas medidas de resumen de la concentración de amoxicilina y de la lectura. Le pedí solo la media, creo que le pedí la media, acá está. Acá tienen la media de X y la media de Y. Y teniendo la media de X y la media de Y, ¿cómo les cruzábamos los datos? En el eje, si en herramientas gráficas se para en la solapa del eje X, en línea de corte le voy a poner 8 Enter, y acá aparece el 8 que tenían ahí cruzado. Y en la solapa del eje Y le pongo 12, la coma del teclado, la agarras, 12,07, Enter, y aparece la Y. Y acá habíamos analizado los signos. Estas saben que si quiere, por ejemplo, cambiarles, pintan acá, le pueden poner un espesor más grande, y si quieren le pueden cambiar el color, por ejemplo ahí. Eso lo pueden hacer, jugar un poco después con eso. Bien. Esto en cuanto a diagrama de dispersión, que uno siempre lo suele hacer primero para ver si es razonable ajustar una recta. Ahora vamos a ir a la regresión, estadísticas. Después lo que les dije, ¿cómo obtuve los otros? Estadísticas, medidas de resumen, cuando calculamos los SXY, etc. La Y y la X, acá lo que le pedí es suma de cuadrados y suma. Aceptar. Esto es lo que tenía en la diapositiva con las sumas de cuadrados y la suma. Esta es la suma de los X, la suma de los X cuadrado, la suma de los Y es la suma de los Y cuadrado. Y si querían hacer la suma de los XY, acá lo que tenían que ir era acá, datos, fórmula. Acá en macros, alguna vez ya hicimos alguna fórmula. A esa yo creo que la ya habíamos llamado X por Y, X asterisco Y, igual. Había puesto la X, concentración de amoxicilina, por del teclado o con este asterisco, lectura, calcular. Y acá tenían los X por los Y. Para cada par, cada X por cada Y. Y si después quieren la suma de los XY, en medidas de resumen, le agrego XY. Bueno, saquemos esto que ya está. X por Y, aceptar. Y acá le pido solo la suma.
y esta es la suma de los x por los y's. Hay que armarse un poquito o sea, armarlo un poquito, ¿no? Si lo necesitan, es fácil, pero hay que armarlo. Bien, ¿cómo hacemos la regresión? Estadísticas. Regresión lineal. Déjenme ver un poco, esperen. Les pido 2 minutos. Ah, no, está bien. Los supuestos vienen después, están más adelante. No importa. La vez que viene vemos todos los supuestos y los residuos que me habían preguntado lo vemos la próxima. Análisis de regresión lineal, limpio. La variable dependiente es la lectura y la variable regresora, la X, es la concentración de amoxicilina. Aceptar. Esperen que quiero ver qué más pedí ahí. Por defecto viene mostrar coeficientes de regresión y estadísticos asociados, la tabla del análisis de la varianza, y ven que acá está ordenada el origen. La dejamos tal cual y dejamos mínimos cuadrados. Diagnóstico, por defecto tiene graficar un gráfico de residuo estudiantizado versus predichos y grafica el ajuste. Esto lo vamos a ver la próxima, lo de las bandas de confianza y bandas de predicción. Bueno, le doy a aceptar. Le aumento los tamaños de letra con control y la ruedita, le aumento en las series el tamaño de los puntos para verlo mejor. Ahí está. ¿Ve que acá está el predicho de lectura? Acá está graficada la recta. Si yo acá le aumento el tamaño, lo que me aparecen son los puntos predichos. Ya dijimos que los de Infostat son de Boca, porque todo aparece en amarillo y azul siempre. Bueno, dejémoslo en amarillo. Y la recta, ven que la grafica nada más que entre los valores observados. Si queremos que aparezca el 4, démosle un mínimo de 4. Esperemos, vamos a darle un mínimo de 2. Para que aparezca, si no hay que correr el eje. Y vamos a llegarlo hasta 12. Y entre 2 y 12, si quieren que aparezca el 4, ¡ay! Se me fue. Si quiero que aparezca, a ver, el 4, acá aparecen. Tienen que ajustar la cantidad de tics, déjenle 2 decimales, porque ahora yo le puedo sacar un decimal, por ejemplo, o le dejo uno solo, y acá vemos que aparece el 4, aparece el 6, aparece el 8, y aparece el 10, y aparece el 12. Si quieren que aparezcan estos puntos, tienen que ponerle valores más o menos redondos en el eje de las X y ajustar la cantidad de tics hasta que aparezcan los valores que quieren. Les recomiendo que pongan más de un decimal, porque si no va a estar aproximado y nunca van a estar seguros si es redondo. Si le ponen 2 decimales, ya saben que son los puntos enteros. Entonces ahora le podemos sacar un decimal o hasta sacar los 2 decimales si quieren, porque ahora ya saben que son los valores enteros. No sé si me estoy yendo por las ramas o si me entienden. Bien. Otra cosa, antes de mirar las salidas, ¿qué cosa quiero verificar acá? Quiero verificar, ¿se acuerdan que dijimos que el X barra y barra era un punto de la recta? Vamos a verificarlo. En el eje X, la media X barra era 8, 8, enter. En el eje Y, la media era, déjenme ver, 12,07. 12,07. Entonces en el eje Y le cruzo 12,07. Enter. ¿Ven que esas dos líneas que se cortan perpendiculares son las mismas que habíamos marcado antes? Solo que antes las marcamos, pero yo acá no tenía la recta ajustada todavía, no sabía cuál era la recta de cuadrados mínimos. Acá sí tengo la recta de cuadrados mínimos. Y ven que este punto pasa exactamente por el predicho. Este predicho es el 8 de la X y es el 12,07 de la Y. Bueno, la Y ya es más difícil ajustarlo, a ver si empieza en 0 y termina en 25, con, bueno, justo no voy a ver, el 12,5, acá está el 12,07, ¿no? Con esto verifico que el X barra y barra es un punto sobre la recta. Y vamos a ver ahora la salida. Voy a resultados. Bueno, acá, en la regresión tienen toda la salida. Acá tienen, a ver. Acá está el R cuadrado que vos me preguntabas, Federico. No voy a avanzar nada ahora. Si estás ansioso, fíjate en las diapositivas que siguen. Si no, lo vamos a ver bien la clase que viene. Este R cuadrado sí tiene que ver con algo de la linealidad, pero por ahora no vamos a ver más nada. Lo vemos la vez que viene.
Acá a la salida tienen los estadísticos. Jaja, espero, bueno, aguantá la ansiedad. Les voy a subir el PowerPoint con algunas cositas más y algunas cosas agregadas después sobre ese del R cuadrado. Bueno, entonces, acá tienen los estadísticos, los errores estándar, que los pueden verificar tranquilamente con la fórmula, los intervalos de confianza para alfa y para beta, el estadístico T, acuérdense que ya dijimos que esto sobre esto era el T, que si hacen si suman estas dos cosas y los dividen por 2 da el 2,0847, a ver, esperen. Si me aguantan un cachito más, lo hacemos acá y se los muestro. Esperen un cachito. Ay. Se me ocultó, acá está. Si hacemos, lo voy a hacer in situ para que lo vean. 1,5436 más 2,6257 igual dividido 2,08465. Punto medio es el beta. Si hacen lo mismo con el alfa sombrero, la suma de estos dos dividido 2 da menos 4. Ahí tienen que usar los negativos, por supuesto, ¿no? Ahí tienen que hacer menos 9,1957, 9, no, esperen. No sé esta calculadora. Bueno, no se los hago acá. No, porque, a ver, alguien usa mucho esta, yo mucho no la uso, pero no sé dónde está el negativo. ¿No tiene el cosito de negativo? Bueno, no importa, no me voy a meter con un kilomora porque el negativo no sé cuál es. Ah, este puede ser, esperen. Con este más o menos 9, no me meto. Si no, se los hago con Excel, a ver. Esperen un cachito. Acá. Acá, les voy a hacer. Ya digo. Acá. Igual. Menos 9,1957, 9,1957, más menos, ¿no? Porque es negativo, menos 0,0136. Si a eso lo pongo entre paréntesis, no me agarra el paréntesis, a eso, dividido 2, da el menos 4,6047, que es el alfa sombrero. ¿Bien? Entonces, si después hago, les verifico, ya que estamos, igual 2,0847, 2,0847, dividido el error estándar, 0,2504, 0,2504, les da el estadístico de prueba, 8,3250 y algo. Bueno, acá yo lo usé con 4 decimales, acá lo uso con todos los decimales, por eso la diferencia. Bueno, todas las cosas que vimos recién las pueden verificar. ¿Qué más? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bueno, el 8,32, este es importante, vamos a dejarlo hecho. Quiero que vean para que no se lo olviden. Igual, 8,3237, 8,3237 al cuadrado es con el alge y el sombrerito. No. Este sombrerito cuadrado. ¿Ven que cuando ponen el 2 aparece? Es el estadístico, 69,28 y algo, que es el estadístico de la NOVA. Bueno, todas estas cosas las pueden verificar. Entonces, corolario de esto. Si quieren verificar si la regresión es significativa, hay 3 lugares desde la salida donde lo pueden ver. Van al intervalo de confianza para beta, que es el renglón donde está la variable predictora, es el coeficiente de la variable predictora. No tiene que contener el 0 o el dato que eventualmente quieran ver.
el estadístico T con una P significativa, se rechaza la hipótesis de que beta sea 0. Y este estadístico, que es totalmente coincidente con este, porque es este al cuadrado, con una P menor que 5% significativa, se rechaza la hipótesis de que beta es 0. ¿Ok? Listo. Me cansé. Bueno. Chicos. Dejar de compartir. Acá están. Bueno, nos vemos entonces hoy es el jueves. El jueves que viene nos vemos. Traten de ir viendo, bueno, igual no sé si no van a empezar a ver regresión en la semana, capaz que tiene que terminar Nova primero. Bueno, cualquier duda que tengan, manden pregunta al foro, de teóricos o de taller, ¿de acuerdo? Y nos vemos el jueves que viene. ¿Sí? Voy a tener la grabación.